Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, las personas que se encuentran en Europa. Estamos aquí transmitiendo desde San Diego, California, en un día precioso, soleado, ya muy primaveral. Y bueno, pues el día de hoy vamos a disfrutar de una entrevista, yo diría, maravillosa. Una entrevista que tiene sus tintes, sus toques delicados, pero al mismo tiempo es una información indispensable para todas las personas que nos escuchen. Esto va dirigido a toda la familia y bueno, pues vamos a tener el día de hoy una experiencia diferente, pero yo creo que todas las personas que escuchen este programa van a salir con una información y con una visión diferente de la vida y diferente a lo que es trascender. Vamos a hablar con la psicóloga, terapeuta Francis Jaramillo. Ella es colombiana, radica en los Estados Unidos, pero tiene toda su formación académica, que ella ya nos irá platicando, por supuesto. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida porque tenemos mucho material que cubrir y ojalá nos alcance todo este tiempo del programa para poder cubrir todos los temas tan interesantes que nos va a compartir la doctora Francis Jaramillo. Francis, bienvenida a este tu programa Encuentro con tu grandeza. Hola Cristina, bueno, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda la audiencia. De verdad que es un privilegio grandísimo que me hayan invitado. Realmente para mí es un honor grandísimo estar acá. Bueno, sí, mi nombre es Francis Jaramillo, vuelvo y repito lo que tú dijiste, soy psicóloga clínica, hace más de 20 años me especialicé en biodescodificación y todo lo que tiene que ver con terapias holísticas y medicina integrativa, que es la medicina del futuro. ¿Por qué? Pues a raíz de una enfermedad, hace 5 años tuve un cáncer y eso me hizo de alguna manera investigar muchísimo sobre muchas cosas nuevas que se están develando, que estamos aprendiendo. Por eso hablé de la medicina del futuro. Y eso, bueno, realmente me llevó a aprender muchas cosas respecto del ser humano, que somos seres absoluta y totalmente extraordinarios. Somos una máquina perfecta. Y a raíz de ahí, bueno, he estado estudiando sobre el ser humano, he estado trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con los tres cuerpos del ser humano, que es la parte, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, y cómo integra todo esto, todo el comportamiento, la manifestación de todo el entorno de nosotros los seres humanos, como seres llenos de amor, de abundancia, de felicidad, de paz, igual también de miedo, de culpas, de rabias, de resentimientos, etcétera. Y bueno, adicional a eso. Programación, de programaciones, de sentencias, de mandatos, y son precisamente los que tenemos que aprender, aprender a desaprender. Esa es aunque suene como pleonasmo, pero esa es la verdadera razón por la que estamos creciendo y por la que estamos tratando de convertirnos en mejores seres humanos y encontrar nuestra grandeza a través de toda esta reprogramación que tenemos que hacer a nuestra vida. Exactamente, sí. Y no, y de hecho estamos en una temporada, una época clave, porque nuestro planeta también está haciendo un proceso de cambio. O sea, Así es. nosotros como seres humanos, como Adanes, como seres terráqueos de la Tierra, estamos haciendo un proceso de evolución igual que la Tierra, igual que nuestro planeta. Por eso vimos tantas cosas ahorita mismo en las redes, en los medios de comunicación, que hay temblores, que hay terremotos, que hay tsunamis, que está pasando algo en la tierra, que los efectos de los climáticos, bueno, hay muchas cosas que están pasando y es lo mismo que estamos viviendo nosotros como seres humanos. Estamos haciendo un proceso de evolución en toda nuestra parte,
emocional, nuestra parte física, nuestra parte espiritual. La tierra es exactamente igual que nosotros. Ella también tiene su conciencia, su parte física y su parte espiritual, o sea, su conexión con el cosmos, igual que nosotros. Sí, por supuesto, tiene una conexión directísima y lo que nos afecta a nosotros le afecta a la tierra y viceversa. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a buscar cuál es nuestra participación, en qué podemos ayudar, en qué podemos sanar nuestra tierra y sanarnos a nosotros mismos, aportar nuestro granito de arena. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, una persona no va a cambiar el mundo, pero si todos nos unimos y si todos hacemos una sinergia en la cual podamos estar unidos en amor, en vibración, yo creo que esto definitivamente sana y beneficia a nuestro planeta. Sí. Y de Hagamos hecho, algo. consciente, o sea, científicamente eso que tú dijiste ahorita en este momento que parece muy bonito en temas de filosofía, y científicamente está comprobado, porque realmente es ciencia. Eso que dijiste es ciencia, es energía. Si Exacto. muchas personas están conectadas, están vibrando de la misma manera, tienen la misma frecuencia de vibración en amor, en compasión, en bondad, en benevolencia, en energía positiva, eso mismo es lo que hace que la tierra, o sea, que esa energía eh, se, se Se lance o expande. se esparza, sí, exactamente, que abarque, que englobe toda la tierra y se conecte con su propia energía positiva también. Entonces, sí, lo que tú dices no solamente es una idea linda, filosófica por allá, que tan bonita que se oye, no, eso es ciencia y es una realidad. Sí, no es un cliché, lo oímos con mucha frecuencia, pero no asumimos realmente el verdadero poder de cada una de las palabras. Necesitamos entrar en conciencia absoluta. Tú no sabes cómo yo sufro, me, me mortifica el, el, ah, el ver la cantidad de basura que se está generando, la cantidad de basura que están dañando al planeta y que lamentablemente, aunque haya países que tienen ya muy avanzado el sistema de reciclaje, hay muchos otros países que no están reciclando y que tiran la basura al mar y que tiran la basura a los ríos y están muriéndose todos estos especies marinas, especies de todo tipo. Y te angustia ver, hace poquito vi un video donde estaban haciéndole autopsias a los pelícanos y estaban sacándoles plásticos, cachitos de tapas de botella. O sea, ellos confunden todo esto por el color, lo confunden como alimento y se mueren, obviamente. Entonces, estaban disertando a los pelícanos y a las aves que estaban ahí muertas, pero parecía, era un cementerio. Entonces, te daba una tristeza ver que los animales cuidan más de nuestro planeta que nosotros mismos. Y esto tiene que haber una campaña mundial de concientización, debe de haber una campaña en la televisión, en el radio, en todos los medios de comunicación, en las plataformas que ahora existen, que tienen tanta penetración y tanta impacto en las personas. Yo creo que si hiciera una campaña de este tipo, aliviaríamos muchísimo el problema que estamos pasando de contaminación. Pues mira, lo que pasa también es que tenemos que tener en cuenta algo. Los seres humanos tenemos un nivel de conciencia en este momento, en una mayoría grandísima, por eso vemos todas estas basuras, un nivel de conciencia muy bajo. Por eso las personas no les interesa botar la basura y no les importa la consecuencia que eso traiga por el nivel de conciencia. Entonces lo que hay que hacer, y te aseguro que va a comenzar a pasar, o sea, esto que estaba pasando antes, toda esta depredación y todo este descuido a nivel de la tierra, va a cambiar por lo que te digo, por el proceso de evolución que la misma tierra está llevando. Entonces nosotros estamos evolucionando la Tierra también y el nivel de conciencia del ser humano
que somos los que habitamos aquí y que compartimos la tierra, o ella es la que nos alimenta, nos conecta, igual va a cambiar. De hecho, a partir del 2012, el antiguo programa de la tierra, de la malla energética de frecuencia, cambió por un programa nuevo. Quiere decir que nosotros también estamos cambiando nuestro programa y nuestro nivel de conciencia tiene que comenzar a ascender y ya está ocurriendo. Tú ves que ahora se ve muchísimo cómo la gente quiere regresar a los campos y quiere comenzar a cuidar todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Antes todo el mundo quería ir a la ciudad, todo el mundo quería vivir en ese corre-corre, todo el mundo deseaba eso. Ahora la gente está regresando de nuevo a la naturaleza, al campo, a las cosas naturales, a la comida orgánica. O sea, todo ha ido cambiando y va a cambiar. O sea, para bien, no para mal. Vamos en un excelente camino porque la Tierra está haciendo su proceso de evolución de tercera dimensión a quinta dimensión, y todo eso va a hacer que el ser humano también haga su cambio de frecuencia en su parte conciencial también. Uy, qué alivio escucharte y qué alivio pensar que de verdad estamos en ese camino, en ese proceso. Yo creo que a raíz de la pandemia hubo un cambio muy significativo. Yo sí lo noté en forma no solamente cercana a mi entorno, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Y yo tengo esa esperanza, esa fe de que todo eso que vivimos no se nos olvide, que no se nos olvide, que no volvamos a dar por sentado que todo va a volver a esta normalidad, volver a esta normalidad, porque ya no es una normalidad de como la que teníamos antes. Esta es una nueva normalidad, pero no olvidar por todo lo que pasamos, para entrar en conciencia y poder valorar todo lo que en un momento Dios nos hizo ver, todo lo que teníamos y no lo habíamos valorado de la forma eh, consciente que debíamos de valorarlo. Yo con mucha frecuencia procuro volverme a poner en contacto cuando no estuve viendo a mis familiares, cuando no podíamos salir, cuando teníamos el deseo ardiente de poder estar cerca de nuestra familia y no lo podíamos hacer, y cuando sobre todo nuestra libertad, que nos privaron de nuestra libertad, no volvamos a caer en ese grandísimo error de dejar de entrar en esa conciencia. Francis, tenemos muchos temas y yo contigo puedo platicar todo el día, pero vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos trae aquí, y que creo que tú eres una persona muy preparada, muy instruida en este tema, y me encanta el hecho de que a ti te apasione porque estás haciendo tu aportación también a la humanidad al crear esta conciencia y al este despertar en nuestra audiencia. Vamos a tocar este tema. ¿Existe la vida después de la vida, Francis? Pues fíjate que es un tema, fíjate que cuando hablamos del tema que íbamos a tocar, hablamos sobre la vida y la muerte. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué miedo! Todo el mundo tiene miedo de la muerte. Entonces dijimos, mejor pongamos la vida después de la vida, no después de la muerte. Pero realmente quiero decirte algo bien lindo. La muerte es la otra cara de la vida. Son dos caras de la misma moneda. Es la misma moneda. La cuestión es que sí hay vida después de la vida, porque la vida jamás se acaba. O sea, la vida lo que es un proceso de evolución, más no terminación, porque nuestra vida está generada a base de energía, a base de frecuencia vibratoria. Y la energía, como todos sabemos, lo aprendimos en el colegio, en biología, en ciencias, la energía no se acaba, se transforma, se modifica, Sí, evoluciona. partiendo de esa base, yo creo que ahí debemos de tener el entendimiento. Ahí es donde se nos puede hacer de mucho sentido, de mucho entendimiento, el que nosotros somos energía y que la energía, como dices tú, no se termina, simplemente se transforma, y al transformarnos, pues nos volvemos esos seres de luz. Ayer estaba yo escuchando
una conferencia de Isabel Allende en la que hablaba acerca de la muerte, porque ella tuvo muy de cerca muchas pérdidas, entre ellas a su amada hija, y ella dice que ella entró en conciencia cuando murió su hija, que el nacimiento y la muerte son momentos similares, son eventos similares, y que hasta entonces, teniendo tan de cerca, a pesar de que ya había tenido muchas pérdidas, teniendo esta muerte tan cercana de su hija, entendió que la muerte no existía, que simplemente trascendíamos. Y yo lo viví también cuando falleció mi hijo, entendí, me quedó muy claro que simplemente él estaba dejando este estuche y que estaba pasando a otra dimensión por experiencias que tuve después. Pero bueno, continúa, Francis, porque tenemos mucho que platicar sobre este tema. Pues es que, mira, realmente, de hecho, yo voy a dictar una clase el jueves sobre el tema que tiene que ver con por qué ese miedo a la muerte. La cuestión es que nosotros tenemos, nos han implantado, nos programaron, lo que hablábamos al principio, un programa que se llama miedo. Ese es un programa con el que el ser humano no vino formateado. Nosotros los seres humanos vinimos con un programa diferente. Nuestro programa es el del amor. De hecho, nos dijeron que el amor era una emoción, pero el amor no es una emoción. El amor es un programa de cuenta como un software de un computador. De hecho, Ah, nosotros, los computadores fueron diseñados exactamente igual al cerebro de un ser humano. De ahí vinieron los computadores, las computadoras. Entonces, nosotros somos un sistema informativo, perdón, informático, un sistema informático casi perfecto y por alguna razón que, bueno, luego lo vamos a compartir, lo podría compartir en un momentico, pero por alguna razón, hace muchísimos, muchísimos años, siglos, eones atrás, cuando empezó este planeta, fuimos programados con varios programas que fueron adicionales, no vinimos con ellos de diseño original, que fue entre esos el miedo. Entonces, ¿qué pasó? El miedo es uno de los canales, los caminos, eh, la trayectoria para la muerte. Todo el mundo tiene pánico a la muerte. Todos los miedos convergen en lo mismo, la muerte. Uno dice, pero ¿cómo así? Qué raro. Sí, si tú tienes miedo de no tener dinero, ese miedo converge en la muerte. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central autónomo comienza a hacer un trabajo en sus neuronas y le dice al ser humano en su parte conciencial, perdón, en su parte subconsciente, le dice, si no tienes plata, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar tu comida? ¿No vas a poder comer? ¿Cómo vas a hacer con tu familia? ¿Cómo vas a poner un techo en tu casa? Vas a tener que dormir afuera, vas a morir. Entonces ya ahí convergió a la muerte. Si una persona le dan un diagnóstico de médico, si está enferma, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar esto? Tu cuerpo no va a funcionar más, ahora vas a dejar a tus seres queridos, vas a tener dolores, vas a tener que tomar medicamentos, te van a tener que operar. ¿Qué vas a hacer? Dios, eso va a ser terrible, ¿vas a qué? A morir. Todos los miedos, todo, si perdiste tu empresa, si te vas a separar de tu esposo, si tu hijo tiene problemas, todos los miedos, temores del ser humano convergen en el mismo sitio, en la muerte. Miedo a la muerte. Muerte. sí, ¿Por qué? una relación frustrada, hasta una relación que se termina, la gente piensa, me voy a morir, no voy a aguantar esto, me voy a morir. Y ese es un miedo Sí, definitivamente a esa pérdida. sí. Pero la cuestión es que, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no sabemos lo que pasa después. Todo lo que le genere al ser humano incertidumbre le genera miedo. Es algo lógico. O sea, si no sabes qué va a pasar después, te dicen, entre por esa puerta. Ay, no, yo no entro. ¿Qué va a haber al otro lado? De pronto yo no sé. Y además, adicional, con todas estas programaciones, bueno, con todo el respeto, pero todas estas programaciones religiosas que nos han puesto y estas programaciones socioculturales que pusieron en nuestra parte familiar, o sea, en nuestro sistema nervioso, pues, que a usted lo van a castigar después de que se muera y usted se va a ir para el infierno o se va a ir para no sé dónde y un poco de cosas que más que todo son dogmas y cuestiones religiosas que un ser humano un día inventó y esa es la realidad. Me da pena decirlo, pero es la realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que eso no es verdad, porque realmente el ser humano es mucho más que eso, entonces el miedo se comienza a disipar. El programa
queda obsoleto, esa es la palabra exacta. El programa queda obsoleto y la gente ya no va a tener miedo de morir. ¿Por qué? Porque se da cuenta realmente quién es el ser humano, quién es él, de dónde vino, para dónde va y a dónde va a ir. Entonces ya no va a tener miedo. Si le dicen a usted, abre esa puerta, que usted abre, cuando abre la puerta va a encontrar ahí un lugar hermoso, limpio, va a haber comida, va a haber esto. Usted lo abre y ya no tiene miedo, entró, ya no tiene. Pero si a usted le dicen, si abre esa puerta, le van a salir monstruos, se lo van a comer, lo van a morder, le va a pasar, lo van a juzgar, le van a castigar. Usted tiene miedo, usted no quiere. Por eso la gente inclusive muriendo, tiene pánico de morir. Es horrible. Entonces, ¿sí hay vida después de la vida? Claro. ¿Sí hay vida después de la muerte? Claro. ¿Por qué? Porque la vida no se acaba. Solamente es un concepto. En la muerte es un concepto. Nosotros los seres humanos somos energía electromagnética, energía cuántica, somos un campo conciencial como la Tierra, como cualquier, somos seres, em, voy a decir una palabra que no se conoce mucho, se llama monádicos, y ahora te explico qué es una mónada. Una mónada es una conciencia gigante, una ¿sí? conciencia de energía gigante, energía infinita divina, que es nuestro creador, que se dividió en diferentes pedacitos, podría decirse así aquí en lenguaje de la tierra, en en muchos pedacitos, infinitos pedacitos, muchos pedacitos de mónadas pequeñas, de mini mónadas. Esa mini mónada, que es un campo atómico de energía, donde el átomo está moviéndose, circulando en un spin de energía, ese campito atómico es el que viene y se deposita en este cuerpo, en esta vasija, y le da energía a cada uno de los cuerpos de los seres humanos. Cuando el ser humano caduca, cuando el cuerpo o el vestido o el avatar o este traje como si fuera un traje espacial caduca, ya no va a funcionar más porque ya cumplió su tiempo de funcionar, entonces ese pedacito de mónada, ese campo atómico, ese motorcito de energía cuántica, electromagnética, divina, infinita, Que sale, es el que trasciende. exacto, desencarna de ese vestido y regresa de nuevo a su estructura original, que es el creador. Si decide volver a regresar, porque es un proceso de evolución, vuelve y regresa, si no, se queda allí. O sea, todo esto está diseñado ya de antemano, el creador lo diseñó, inclusive las Biblias, que hay partes que son reales, otras que no tanto, pues donde el creador dice que insufló aliento de vida, dice que insufló aliento de vida. El aliento de vida que en ese momento nos explican como si fuera soplar, sencillamente era su propia energía, que así realmente fue como se creó el cosmos o el ser humano, su propia energía, que es la divinidad del cosmos, la desdobló de la antimateria, la no materia, el infinito, la comenzó a desdoblar y a bajar de dimensión hasta que llegáramos a esta dimensión que es la parte material, la parte donde está la dimensión material, donde estamos nosotros, que estamos en este avatar. Pero nosotros Ah, realmente, nuestra vida es esta energía. Perdona. Ajá. suena muy difícil comprenderlo. Yo hace poco escuché un podcast de JJ Benítez y me costó tanto trabajo entender todo esto que tú estás explicando. Lo tuve que ver como 3 veces para poder entender, porque no es fácil entenderlo. Estamos acostumbrados a verlo de una forma más simple, más sencilla. Y como tú dices, nos los han enseñado de forma temerosa, no alentadora, sino de forma temerosa. Y yo creo que cuando nos empezamos a instruir, nos empezamos a adentrar en todo este tema, el miedo, como tú dices, se va disipando, se va quedando obsoleto y ya realmente empiezas a entender muchos procesos de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de las pruebas que pasamos y que son necesarias para poder evolucionar. Y ese soplo de vida que tú acabas de mencionar de forma tal vez muy científica, ese es nuestro espíritu, Exacto. es nuestra, y nuestra alma. Háblanos un poquito acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu. Claro que sí. Mira, antes de esto quiero hacer un paréntesis de lo que tú estabas diciendo y ya te digo del alma y el espíritu, y es esto. La religión nos dijo que la creación de Dios era una,
pero que era aparte de la evolución del ser humano. ¿Te acuerdas que siempre hemos tenido esa dualidad, ¿no? Que una Ajá. es la evolución del homínido y la otra es la creación de Dios en Adán y que creó el hombre y lo hizo del polvo de la tierra, etcétera. Lo más lindo de todo este asunto, lo más lindo de toda esta nueva información que realmente ha estado ahí, no es nueva, es muy vieja. De hecho, yo les puedo dar una bibliografía donde está toda esta información en diferentes sitios, libros antiguos, etcétera. eh, la realidad es que esto está completamente integrado y unido. Nosotros somos, o sea, todo es cierto, o sea, sí somos evolucionados, somos seres creados por el creador, obviamente, pero fuimos seres evolucionados, o sea, son las dos cosas. Ok, quería hacerte ese paréntesis, pero hablándote del alma, el alma es la vasija donde se, donde Cita. se deposita la luz del espíritu, o sea, esa mini mónada pequeña. O sea, nosotros somos un proyecto, que somos el proyecto Avatar y con nuestra parte física, nuestra estructura biomolecular, que somos nosotros, en la parte física que está hecha de los 118 elementos de la tabla periódica conectados con la Tierra, ¿ok? Y esa es la parte física, la parte material. Dentro de nosotros hay una vasijita que se llama el alma, donde se ubica la luz del espíritu. El espíritu es esa energía divina, esa energía infinita, esa energía atómica, ese campo atómico que es la misma estructura del creador, esa parte monádica. Esa energía es de antimateria, o sea, no es material, es antimateria, es una conciencia. Y ese pedacito es el que se ubica dentro de esa vasijita que es el alma que está dentro de nosotros. Dicen los estudiosos de este tema que nosotros ya venimos, o sea, cuando el cuerpo se comienza a formar, en nuestro ADN está impresa esta información del creador y el cuerpo produce esta vasijita que es el alma y ya cuando tenemos a los 40 días de que el cuerpo se comienza a formar en el vientre materno, perdón, el feto, a los 40 días esa luz del espíritu entra y se posesiona, se ubica allí en esa vasijita del alma. Ahí en ese momento entra la luz del espíritu del creador y genera inmediatamente la vida, la energía creadora y comienza a activar los códigos de ADN en las células. Ya ahí comienzan a multiplicarse. Qué maravilla, qué maravilla. Es una creación perfecta, perfecta. Sí. Entonces, cuando las personas trascienden, explícales, por favor, si se queda el alma o el espíritu o se van con ellos. Ok, esta parte física, es que lo que pasa es que como nosotros nunca nos enseñaron toda esta parte conciencial, esta parte divina, esta parte energética, que realmente todos somos energía, nunca nos enseñaron eso, nos enseñaron más como a buscar hacia afuera, no hacia adentro, y a que lo único que existiera era la parte física, lo que veían nuestros ojos. Entonces, cuando tú ves que el cuerpo ya no funciona, entonces la gente dice, se murió, se acabó, ya no hay más nada ahí, se acabó. El que muere siente que ya, el que va a morir antes de morir siente que ya se acabó todo, ya no hay más nada. Y el que ve morir al otro o el que sabe que alguien murió, dice se acabó, ya se le acabó todo, porque creen que el ser humano solo es esta parte física. Pero resulta que el ser humano no es solamente esta parte física. Esta parte física solamente, lo que hablamos hace un ratico, es solamente una vasija, es solamente un avatar, como si fuera un vestido. Listo. Cuando el vestido caducó, se pone duro. Fíjate que nosotros somos blandos cuando la energía se está moviendo, está en movimiento dentro de nosotros. Cuando Exacto. no hay energía, el cuerpo ya se pone más rígido porque el electrón del átomo se comienza a mover más lento, más lento, más lento, la energía es más suave y se vuelve más duro, aunque la energía no se acaba porque solo se transforma y luego se convierte, cuando lo entierran a uno, se convierte en parte de la tierra de nuevo, o si lo creman, pues se vuelve parte del el monóxido de carbono y las cenizas son energía, porque todo lo que existe, todo es energía, todo absolutamente lo que existe es energía. Es más material, más sólida, es energía, es densa cuando el electrón se mueve más despacio, que son los bariones. Cuando se mueve más rápido, entonces es energía taquiónica, es cuando
es más, menos densa, es energía, no materia. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no se caduca? Esa energía, ese campo atómico regresa de nuevo a su estructura inicial, a su origen, que es el creador, esa conciencia universal, esa conciencia divina, esa conciencia infinita e interdimensional. Regresa de nuevo a su estructura original. Entonces no muere, sencillamente regresa de nuevo. Y una cosa, lo último que te quiero decir del tema es que nosotros decidimos venir a hacer esta experiencia y cuando terminó la experiencia regresamos de nuevo a casa, que es la estructura del creador. Regresamos a nuestro verdadero hogar. Exactamente, que es la estructura del creador. Ahora le llaman el uno. No sé si has visto en muchísimos escuchas sobre somos uno, todos somos uno, todos somos uno. Es la estructura del uno, de que todos somos uno, todos somos esa mónada del creador, esa estructura monádica de conciencia divina infinita del creador. Todos estamos conectados no de alguna forma y otra, sino de todas las formas. Sí, porque somos energía. Esa energía gigantesca es como una gota en el mar. Haz de cuenta una gota en un mar infinito. Así es. Entonces no hay muerte, no existe. Ay, pero se fue y ahora, eh, bueno, no sé si quieras hacerme otra pregunta, pero al respecto de otra cosa, pero es como, imagínate, si cambias el vestido, tú, por ejemplo, vas a ir a una fiesta, estás en tu casa, estás en pijama, pero vas a ir a una fiesta, te arreglas y te pones otro vestido, ¿verdad? Eso no Así quiere es. decir que tú te moriste o se te acabó la vida, no, te cambiaste el vestido solamente, pero sigues siendo tú, Cristina, y tienes vida y tienes energía y comes y todo. Lo único que hiciste fue cambiarte el vestido. Eso es lo mismo, te cambiaste el Cambia- vestido. Cuando viene cuando se hacen los procesos de reencarnación, reencarnamos en diferentes tipos de personas y lo hacemos a voluntad, nosotros mismos lo hacemos a Bueno, voluntad. ese es otro tema que vamos a abordar en otro programa, si Dios nos permite, porque también existen muchas dudas y muchas creencias acerca de la reencarnación, pero ese es un tema infinito que podemos tocar en otro programa. Eh, en un programa pasado, tuve la suerte de entrevistar a una tanatóloga. Fue un programa muy interesante, un programa pues con mucha luz. Tuve llamadas y tuve una respuesta increíble de la audiencia diciéndonos qué paz y qué tranquilidad me dio la plática de esta tanatóloga, porque por fin entendí eh, que realmente mi preocupación y mi miedo y mi dolor era por mí, no por la persona que trascendió, sino era mi miedo a la ausencia, a extrañarle, a la falta de su presencia. Y yo estaba sufriendo por mí, porque ahora entiendo que mi ser querido, mi ser amado, está en un mejor lugar, donde ya no hay dolor, donde ya no hay angustia, donde no hay preocupaciones, donde si no podía caminar, ahora camina, si no podía ver, ahora ve. Y todo eso le dio mucha paz a las personas que escucharon este programa, porque ella explicó de una forma muy bonita la forma de trascender y la forma de poder lidiar con los duelos. Entonces, es perder ese miedo que tú hablaste recién al inicio del programa. Y cuando nosotros perdemos ese miedo, entonces empezamos a ver la vida y la muerte de otra forma, totalmente diferente. Y eso nos da a nosotros, obviamente, mucha paz, mucha tranquilidad y mucha esperanza de saber que nosotros vamos a poder ver nuevamente a nuestros seres amados. Claro, por supuesto, porque nos vamos a volver a conectar. Y lo más lindo de todo este asunto es que, pues desafortunadamente nos enseñaron un control de que si era muy pequeña la persona, pues obviamente es doloroso, yo lo entiendo también, la tanatología estudia eso, pero cuando, digamos, se muere un niño muy pequeño, su mamá pues queda devastada, es bastante doloroso, pero la realidad es que todos venimos a hacer un proceso de experiencia y cada pedacito de mónada tiene su experiencia individual voluntaria. Entonces hay unos que vienen por 2 años,
o por 6 meses, o por 7 años, o por 8, o tal vez por 15, o a veces por 20, o a veces por 35, o a veces por 60, o por 80, o por 95 años. Cada ser humano tiene un proceso de experiencia independiente, absolutamente individual, independiente y decidido por él mismo con el creador. Entonces, em, decimos, uy, terrible, se le murió su hijo chiquitico, fue una cosa horrible, pero es que su experiencia era esa, venir solamente por 2 años, por ejemplo, y tener todo este proceso de experiencia en los 2 años. Pues obviamente, como no tenemos esta información y no sabemos lo que pasa, cuando no sabemos nada, de alguna manera, esta ignorancia nos genera angustia, nos genera incertidumbre, porque no sabemos. Pero si a ti te dicen, mira, tu hijo va a venir solamente por 1 año y medio, 2 años, disfrútalo, estén bien, contentos, y se va a los 2 años, pero igual en tanto tiempo te vas a volver a encontrar, uno está tranquilo. ¿Sí me entiendes? Puede que en el momento de la separación duela, como cuando una persona se va, digamos, en nuestros países hispanoamericanos que se van para Estados Unidos o para Europa y no tienen papeles y no pueden volver y vuelven después de 40 años. Es lo Sí, mismo. Se va y tú no puedes, medio hablas por teléfono, a veces ni pueden, en épocas de ahora tenemos internet, pero en otras épocas ni siquiera se puede uno ni hablar por teléfono porque una llamada valía un jurgo de plata. Imagínense, medio sí. se escribía una cartica y las cartas duraban 2 meses, tres para llegar. Entonces es Navidad, algo parecido. Nueve eran las fechas que se podían conectar con, con sus familiares y realmente pues esto hacía el proceso de separación más difícil. Pero cuando nosotros vemos que este proceso de separación es momentáneo, nada más, que estamos aquí un ratito, que estamos pasando por esta escuela un ratito y que debemos de tener esa fe y esa esperanza de saber que esto no acaba, que esto no se termina aquí, sino que simplemente venimos a vivir una experiencia terrenal y que nosotros somos seres espirituales que regresamos nuevamente a la casa del Creador a tener nuestra verdadera experiencia y nuestro verdadero crecimiento y nuestra verdadera evolución. ¿No? Y créeme que nosotros como seres, como humanos, los seres humanos aquí en este proyecto, aquí en la Tierra, eh, bueno, hay muchos otros universos, otras galaxias, otros planetas, otros seres de otras dimensiones. Muchos de esos seres quisieran poder venir a hacer la experiencia que nosotros hacemos en la fisicalidad, porque tenemos emociones, vivimos la dualidad, aprendemos lecciones, a veces estamos tristes, a veces estamos felices, tenemos un proceso de experimentación gigantesco que para muchos seres de otras dimensiones, de otros planetas, es un privilegio. Que para nosotros, obviamente, como no sabemos, porque no nos enseñaron, pues más bien no ha sido muy sencillo, pero ya cuando tú aprendes y sabes realmente que de hecho a partir de ahorita vamos a tener que comenzar a hacer escuelas de sabiduría, donde eso lo hacían los esenios en la época de los lemurianos, de los atlantes. La gente iba a la escuela de sabiduría y aprendían quiénes eran como seres humanos, por eso eran seres ya conectados con la luz del espíritu, con el creador, y vivían, eran civilizaciones muy avanzadas y vivían de maneras muy diferentes. Nosotros a este punto estamos en ese proceso de evolución y entonces, de hecho, el hecho de que desencarnemos y partamos de aquí, lo que tú dijiste en un momento, no es malo, es excelente. Vamos a hacer este proceso, es como si ascendieras en tu nivel de conciencia, en tu nivel de energía, en todo, asciendes, puedes ascender. En este momento tenemos la opción de ascender con nuestro propio cuerpo, haciendo cambios en nuestro propio cuerpo de ácido alcalino y bueno, es otra cosa, sería de otro programa y es otro tema, pero podremos hacerlo ascendiendo en nuestro propio cuerpo o no importa, o sin el cuerpo, pero finalmente lo más importante es que nuestra conciencia, autoconscientemente, nuestra conciencia divina, que es este pedacito de mónada del creador, va a hacer su proceso de evolución, de crecimiento. Y este proceso es un proceso que muchos en el cosmos envidian, que quisieran venir a hacer este proceso aquí en este planeta, que es un planeta muy, muy amado, muy importante, muy especial. Y créanme, esto que yo estoy diciendo, ni me levanté esta mañana y me lo inventé cuando me estaba bañando, sino todo está plasmado en documentos antiguos de personas de seres
que han venido y han dejado plasmado esto. Inclusive Jesús habló sobre este tema, el libro de Enoch, están los escritos Vedas, están los libros de los hindúes, están los libros del Mar Muerto, está el Kybalión, está el libro de Urantía. Hay muchísimos libros antiguos y Sí, muy pero antiguos. acuérdate que precisamente también la misma religión y las mismas dogmas que inventaron los hombres eh, te ponían como pecado el poder estudiar, el poder investigar todos estos libros, toda esta información ancestral que está ahí, como tú bien lo dices, desde siempre está toda esta información, pero te ponían todo este tabú enorme para poder acceder a toda esta información. De hecho, sigue siendo, o sea, no estamos hablando del pasado, de hecho, sigue siendo. Y tal vez estos temas sean muy controversiales para mucha gente de poder entenderlo y de poder asimilarlo, pero cuando tú te empiezas a quitar las vendas de los ojos y empiezas a tener una opinión propia y tener un raciocinio acerca de muchas preguntas que no te las puede contestar, lamentablemente, algunos, eh, algunos no vamos a hablar de religión, sino algunos dogmas. Entonces empiezas a darte cuenta de que toda esta información está ahí para nosotros, que la quieras tomar o no, es como un buffet. Ahí está el buffet. Sí, Tú ya claro. pagaste el precio del buffet. Sí, Ahora, ¿quieres comer poquito? ¿Quieres comer mucho? ¿Quieres llenar los platos? Ya es decisión tuya. Si quieres sí. ir simplemente a servirte una ensaladita y quedarte con eso, bueno, pues entonces pagaste un precio muy alto simplemente por una ensaladita. O te quieres disfrutar de todo el buffet que nos da la vida, que nos Sí. da la información, que nos dan todas estas fuentes de información, pues entonces empieza a disfrutar ese gran buffet que Dios nos los ha puesto ahí a nuestro alcance. No, y créeme, Cristina, que hace un tiempo atrás había un 2% de personas de pronto que tenían, que conectaban que estaban de pronto en la misma frecuencia como en el radio. Habían muy pocas personas, pero al día de hoy hay un porcentaje altísimo. No te imaginas el porcentaje tan alto de Bueno, gente que está los, despierta. los mismos científicos empiezan a romper paradigmas Sí, médicos empiezan a romper paradigmas acerca precisamente y empiezan a estudiar este campo cuántico y empiezan a tener ya una apertura, afortunadamente, una apertura mayor en lo que la psicología, la ciencia y todo eso no tenía respuesta para todas estas incógnitas y empiezan a meterse en este campo de investigación y empiezan a cambiar su mente y empiezan a cambiar su forma totalmente de pensar y vuelven, como decíamos al principio, a reprogramarse, a sí. darse cuenta que nosotros nos podemos curar a nosotros mismos, que nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos. Y esto antes era, bueno, ¿qué están hablando? Esta gente está loca, ¿no? Sí, claro. Está al manicomio ya. Pero ahora, afortunadamente, como tú dices, este despertar que nos está eh, haciendo No, y dar ¿sabes qué? Y que lado, no es un dogma, y que no es otro dogma. Es algo que en este momento es científicamente comprobado, o sea, lo están comprobando científicamente. Todo lo que yo te exacto. estoy hablando ahorita no es otro dogma de otra corriente de nueva era o de energía loca o no sé qué, no. Esto ahora se está comprobando científicamente. Todos estos documentos antiguos están siendo comprobados, están siendo estudiados y comprobados científicamente. De hecho, los mayas con su Popol Vuh, ahí estaba toda esta información exactamente igual. Te estamos hablando de hace siglos, millones de años. Antes estábamos en la era de la oscuridad, ahora viene la era dorada desde el 2012. Cambiamos completamente de era, la gente se va a comenzar a despertar y todo va a ser fundamentado en la ciencia, fundamentado en algo sólido, no en dogmas ni cosas que se le inventó cualquier persona un día, sino en algo que tiene realmente un fundamento científico. Por eso te digo,
va a ser todo completamente engranado a la evolución y a la creación, porque todo es energía cuántica. Y cuando es así, ya tienes un soporte, un fundamento fuerte donde pisar, donde parar. Cuando tú tienes eso, el ser humano tiene eso, puede comenzar a crear toda esta nueva conciencia y esta nueva realidad que vamos a empezar a crear en todas las áreas. En el área de la medicina, que es la medicina cuántica, medicina del futuro, integrativa, en el área de la parte económica inclusive, en la parte social, en la parte política, en todo lo que va a pasar en nuestro planeta en este momento. Sí, porque es integral, claro, todo esto es integral. Es impresionante. Podemos estar mucho tiempo hablando sobre estos temas porque vamos a tener la oportunidad de que invitarte en otra ocasión para que podamos desmenuzar cada cosita que en este momento lamentablemente no podemos ir abarcando todos los temas que quisiéramos abarcar. Pero aquí en este programa, Francis, le damos precisamente el reconocimiento a una persona que haya trascendido, a una persona que haya dejado todos estos aportes y que haya investigado y que a muchos hasta la vida les ha costado el poder de darnos toda esta información y dejarnos todo este legado. Y le damos un pequeño homenaje a una persona que o vive o haya trascendido. Y hay una persona, hay un científico que dejó mucha información acerca de muchas situaciones que nosotros todavía hoy por hoy nos seguimos preguntando y de muchos cuestionamientos. Y tú me sugeriste que pudiéramos hablar acerca de este personaje que es mexicano y que lamentablemente que desapareció de forma misteriosa. Ya hoy por hoy todavía no pueden entender qué fue lo que pasó. Ah, hay muchas especulaciones alrededor de su desaparición y se llama Jacobo Greenberg. Él es de origen mexicano y el 8 de diciembre de 1994 desapareció. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de Jacobo Greenberg? Bueno, fíjate, yo he sido muy estudiosa de Jacobo Greenberg porque él es uno de los que, bueno, le llaman, yo te comentaba que le llaman el Tesla mexicano, porque él comenzó como a continuó con muchas de las investigaciones que hizo Nikola Tesla hace muchísimos años atrás, ciento y pico de años atrás, y que también terminó súper mal porque las cosas que él hablaba pues no le funcionaban pues como al resto del sistema, y entonces nunca se desarrolló todo lo que él quería, lo que él investigaba que tenía que ver con la física cuántica, con la energía cuántica. Imagínense hace cuántos años, estamos hablando de hace más de 200 años, ya se hablaba de la energía cuántica, de la física cuántica, de quién era el creador. De hecho, hay una frase de él que dice que él encontró al creador, él se encontró directamente con Dios. Dice que Nikola Tesla se encontró con Dios. ¿Cómo se encontró con Dios? Se encontró con la energía cuántica y supo realmente de dónde venía el creador y quién era el creador y qué era, cómo había creado al ser humano. Entonces, Jacobo Greenberg realmente es como una continuación de toda esta información de Nikola Tesla. Él estudió sobre esta conciencia, lo mismo que yo explicaba al principio, esta conciencia, esta parte energética que es el todo, cómo nosotros somos parte de eso. Y él hizo muchas investigaciones y experimentos de cómo el ser humano podía en algún momento dado desconectarse del sistema y conectarse con esa estructura conciencial. De hecho, él lo logró muchas veces a través de la meditación, a través de prácticas que hacía de meditación, donde él desarrollaba métodos donde él sabía que este era un cuerpo solamente, pero su campo atómico lo podía activar de tal manera que él podía salir de este cuerpo y podía conectarse con todo lo que existía. Él escribió muchos libros súper interesantes. Yo estoy segura en ese momento que él vino de Andrómeda, que es uno de los planetas o de los sistemas estelares de donde muchos han venido a ayudarnos a tener nuestro proceso de evolución. Este fue uno de esas personas, él vino de Andrómeda, y él te traía, pues claro, él se despertó y comenzó a compartir toda esta información, pero además hizo muchas investigaciones y muchos experimentos
donde, por ejemplo, había niños que se tapaban sus ojos y ellos podían, con los ojos completamente tapados, podían ver lo que estaba pasando enfrente sin necesidad de tener los ojos abiertos. Y decía, pero ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, es a través de la energía se conectaba y ellos leían de alguna manera, se conectaban con la energía que estaba, eso se llama la clarividencia, hay clarividencia, claraudiencia, bueno, un poco de dones, le podemos llamar así, dones o capacidades que los seres humanos tenemos y que nunca nos enseñaron que los teníamos, pero los tenemos. Entonces, Así él lo es, desarrolló en estas personas. Además, no sé si las personas, alguien de la audiencia haya escuchado sobre Jacobo Grinberg, me imagino que sí, porque ahora está muy, muy famoso en YouTube, lo citan muchísimo. Él asistió a unas cirugías, bueno, había una señora en México que inclusive trató a la familia del presidente en esa época, que le llamaban Pachita Guerrero, exacto, así Pachita es. Guerrero, y ella manifestaba, porque eso era lo que ella sí, ella sabía todo esto de la energía, es que todo esto tiene que ver con la energía. Ella manifestaba, ella sanaba a la gente, digamos, una persona tenía enfermo un órgano, ella podía introducir su mano en el cuerpo del ser humano, sacar el órgano que estaba enfermo y en su propia mano ella manifestaba un nuevo órgano. Fíjate, y uno dice, uy, esa señora, wow, todos podemos hacer eso, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos enseñó, pero nosotros los seres humanos podemos hacerlo porque somos energía y podemos manifestar y crear energía. Eso se llama la creación de realidades. Entonces, todo esto que hizo Jacobo, de alguna manera nos dejó un legado de información donde nos ha ayudado a irnos despertando a saber que como somos energía, primero, no existe la muerte porque no nos vamos a extinguir, sencillamente cambiamos de vestido. Segundo, tenemos muchísimas capacidades, somos extraordinarios, absolutamente extraordinarios y podemos hacer absolutamente todo lo que queramos hacer basado en nuestro diseño original, en nuestro ADN, en nuestro programa de amor incondicional, nuestro programa de energía cuántica divina infinita. Y por último, pues que empezamos la nueva era de la era dorada de la Tierra, del planeta Gaía, de nosotros los seres humanos, humanos luz, que somos ahora humanos crísticos, no por Cristo, sino por cristal, porque estamos ahora, nuestras células se van a comenzar a mover a base de cristal y vamos a comenzar a formar una estructura de vida completamente diferente a la que traíamos antes. Maravilloso. Todo esto suena así como mágico, pero y como muy esotérico, pero es una realidad. Aunque querramos, nos cueste trabajo admitirlo. Fíjate que ahorita que estabas mencionando acerca de esta relación que tuvo Jacobo Greenberg con Paquita, con Pachita, mi esposo era psicólogo y después de estudiar psicología, obviamente por muchísimos años había muchas cosas que la psicología ya no le daba respuesta y empezó a tomar unos cursos muy avanzados con unas personas de España y empezó a estudiar parapsicología. Y entonces cuando empezó a estudiar parapsicología, él encontró muchas respuestas que la psicología no le daba. Empezó a tener sentido muchos comportamientos de sus pacientes y empezó a encontrar realmente el origen de sus padecimientos. Y él era una persona muy escéptica, realmente para ser parapsicólogo, le decía yo, tú para ser psicólogo y para psicólogo eres muy escéptico. Y sí, realmente lo era, él tenía que comprobar muchas cosas. Y él fue a presenciar una operación espiritual de esta señora Pachita y con mucho escepticismo, obviamente, él pidió permiso y grabaron la operación y sacaron fotografías. Yo tengo fotografías de esa operación en la que mi esposo participó como espectador, obviamente, pero regresó realmente sorprendido, decía, no había truco, la señora no tenía en los brazos mangas, no tenía absolutamente nada, todo lo estuve checando, todo lo estuve midiendo de alguna forma, minuto por minuto, y regresó realmente sorprendido de ver este tipo de operaciones
y de curaciones milagrosas. Regresó nuevamente, no fue la única vez, regresó 2 o 3 veces más para asegurarse de que esto no era un fraude, que no era Un eh, engaño. exactamente, no era un engaño. Y bueno, pues cada vez que regresaba, regresaba todavía más sorprendido. Y tuvo la oportunidad de conocer a Jacobo Greenberg, precisamente en una de esas ocasiones que él asistió, porque Jacobo Greenberg se quedó, iba por unos días a ver a Pachita y se quedó 2 años cerca de ella, no viviendo ahí precisamente, pero muy cerca de ella, participando de todas estas, Pues a él le pues, pasó lo mismo que a tu esposo, porque él era un científico y él quería probar todo científicamente. Cuando llegó y vio todas estas operaciones y vio esto, él no podía creerlo, o sea, él quedó completamente sorprendido, a él le cambió completamente la mentalidad y ya comenzó a investigar por qué ella podía lograr hacer eso y cómo científicamente eso se podía comprobar. Y él lo comprobó, por eso se desapareció, porque se dio cuenta que a través de la física cuántica, o sea, de la cuántica, eso se puede lograr. Mira, bueno, lo último que te quiero decir es esto, y es nosotros aquí en Occidente, perdóname, no se desapareció, lo desaparecieron es, precisamente bueno, lo por desaparecieron, sí. Te quería decir que investigaciones. aquí en Occidente nosotros, eso hasta ahora es nuevo para nosotros, pero en Oriente, eso ya ha pasado muchas veces durante muchos años atrás, estamos hablando de hace 100, 200 años, los Vedas, el Tao, por ahí en el Japón, en estos pueblos, en estos pueblos de Oriente. Eso ya, Así es. eso lo han hecho esas prácticas, estas personas saben toda esta información hace muchísimos años y años y años. Nosotros aquí en Occidente, donde estamos más atrasados, es como si fuéramos los subdesarrollados, nosotros en Occidente, en todo lo que es Los, Europa y aquí, pero los de Oriente, la gente del Japón, todas estas personas, estos seres, estas personas que son estos, los monjes, los budistas, estos que estudian el Tao, toda esta gente tiene toda esta información hace muchísimos siglos atrás, siglos, 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 y saben esto de estas manifestaciones. De hecho, en películas lo hemos visto, nos lo han mostrado y no nos damos cuenta, pues vemos que decimos que es ciencia ficción. En la película Matrix, el Neo le mete la mano a la persona que está enamorada y le saca la bala porque ella se está muriendo. Y eso se puede hacer porque es energía. Acuérdate que todos somos energía. Lo que pasa es que si tú no sabes cómo hacerlo y no te conectas con eso, con ese campo cuántico, pues no lo puedes hacer porque es una frecuencia. Si tú no frecuencias si por ejemplo tú tienes tu programa de radio, pero yo no sé la frecuencia de tu programa, yo no voy a poder escuchar nunca tu programa de radio. Tengo que saber cuál pues, es la frecuencia y conectarme con ella, o si no, no voy a poder hacerlo. Es lo así mismo. es. Francis, qué interesante, qué fascinante de veras es poder adentrarse a toda esta información. No es fácil, nunca dijimos que era fácil, cuesta trabajo romper paradigmas y romper estructuras, pero qué bueno que tenemos al alcance de la mano toda esta información y que hay personas como tú que se han dedicado mucho tiempo a estudiar todos estos, pues yo no les llamaría fenómenos, sino todos estos acontecimientos, todas estas lecciones de vida que ahí están para que nosotros las podamos aprender. Danos un mensaje final, pero antes, por favor, danos tus redes, dónde te podemos localizar, dónde podemos encontrarte. Háblanos de las fechas de este taller que vas a impartir vía Zoom gratuitamente, en el que pueden conectarse de todas partes del mundo donde nos estén escuchando. Sí, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como soy Francis Jaramillo. En Facebook también me pueden encontrar como Francis Jaramillo. En YouTube me pueden encontrar como Las Maravillas del Alma, soy Francis Jaramillo. En TikTok también estoy como soy Francis Jaramillo. Y voy a dar una charla, una masterclass el jueves 18 de abril a las 8 de la noche, hora de Miami, donde vamos a tocar todos estos temas de respecto de la vida, del ser humano. Eh, Más adelante estoy estructurando una escuela porque quiero hacer una escuela de sabiduría donde quiero enseñar toda esta información. De hecho, eso lo deben enseñar en los colegios a los niños desde que son pequeños. Pero bueno, ahorita todavía no se Sería está muy- establecido, pero créeme que van a comenzar, ya hay escuelas de sabiduría. Yo estudio en una, tengo 3 años especializándome y sé que hay escuelas ya que se están formando de sabiduría como los esenios,
que era donde estudiaba Jesús. Entonces, quiero hacer mi escuela y bueno, ahí estarían todos invitados, ojalá me contacten, que estén siempre conectados con mis redes y todo para que cuando empecemos la escuela todos podamos comenzar a estudiar esto porque la verdad es que lo necesitamos, tenemos que saber quiénes somos. Si usted no tiene el manual, no tiene las instrucciones de su televisor nunca va a funcionar bien, pero si usted tiene su manual, le va a funcionar perfecto. Igual nosotros, si tenemos nuestro manual, sabemos quiénes somos, vamos hacia adentro, encontramos todas las respuestas dentro de nosotros mismos, vamos a poder crear una realidad de vida absoluta y rotundamente extraordinaria y crear lo que queramos. Así que Es, los invito eso, a que vayan a la clase. eso es precioso lo que acabas de decir. Danos un mensaje final para podernos despedir de nuestra audiencia. Ok, eh, créanse que son humanos luz, todos somos humanos luz, que tenemos todas las capacidades infinitas, somos interdimensionales y somos exactamente como el creador, somos creadores de realidades, porque Él nos regaló este beneficio, este privilegio maravilloso. Somos sus hijos creados para crear realidades. Cuando sabemos esto, tenemos todo. Los invito, a todos los invito, a que generen un proceso de autoconciencia y despertar y comiencen a conectarse con toda esta información. Les va a cambiar la vida completamente. Qué hermoso. Gracias, Francis, por este mensaje final. Y bueno, a mi audiencia no me queda más que despedirme. Yo sé que los dejamos con muchas cosas que pensar. Algunas personas les habrá hecho mucho ruido toda esta información, pero vale la pena que recapaciten, que recapacitemos y que tomemos toda esta información como algo de beneficio para nuestro crecimiento y para encontrar nuestra grandeza. Muchas gracias a la audiencia por asistir siempre en cada programa y como todos los miércoles les deseo muchas bendiciones, que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias, Francis, por tu tiempo. Ok, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo gigante. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.